recupere todo. Entonces, si les parece, comenzamos. Nuestra idea es que yo lo voy a presentar a Marcelo ahora formalmente. Hace un rato todos los que están ya lo están escuchando y muchos lo conocen en persona. Y luego ya le doy la palabra a Marcelo. Él va a realizar su charla, aproximadamente 1 hora, bueno, el tiempo que él le designe a la charla, y luego destinamos el horario para hacer preguntas. Nosotros les habíamos puesto en los mails algunas pequeñas indicaciones para ordenar, porque somos unos cuantos, que, digamos, para cuando quieran hacer las preguntas, por el costado, por el chat, ustedes anoten y yo los voy dando la palabra de a uno. Entonces, comenzamos presentando al doctor Marcelo Jorge Navarro. Para mí es un particular placer presentar a Marcelo, que ha trabajado con nosotros ya desde hace años. Él estuvo en el Centro de Estudios de la Argentina Rural haciendo su beca, su tesis de doctoral y demás. Y luego, bueno, volvió a su provincia. Marcelo es doctor en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. También es magíster en Ciencias Sociales y Humanas por la misma universidad, con orientación en investigación y evaluación educativa. Tiene asimismo varias especializaciones de posgrado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Quilmes, en Didáctica y Currículo por la Universidad Nacional de Jujuy, en Ciencias Sociales con mención Currículum y Prácticas Escolares por Flaxo, y en Transformación Educativa por la Universidad Tecnológica Nacional. Como docente e investigador se desempeña actualmente en la Universidad Nacional de Salta y en la Universidad Católica de Salta, en diversas asignaturas como docente de la especialidad. Y también como investigador dentro del ICSO de la Universidad de Salta. Es autor de diversos artículos en publicaciones nacionales y extranjeras. Se centra en los temas de educación rural en sus distintas modalidades y en los distintos niveles, también en la formación docente y en cuestiones de género, sobre todo en el NOA, en el noreste argentino, y en particular analizando las cuestiones en la provincia de Salta. En este momento dirige un proyecto de investigación por la Universidad Nacional de Salta sobre estereotipos de género y diversidad sociocultural en la educación obligatoria en escuelas rurales, e integra otros proyectos de la misma universidad. Entonces, los dejamos, obviamente su trayectoria y su currículum son mucho más amplias, pero bueno, era una pequeña primera presentación. Él ha hecho su beca de CONICET, se ha doctorado, por eso les decía que tenemos una cercanía también, no solo por trabajar juntos, sino porque también ha trabajado aquí. Aquí me refiero, yo no me presenté yo, lo estoy presentando a Marcelo. Yo me llamo Talía Gutiérrez, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional de Quilmes. Cuando digo aquí me refiero a Quilmes, que ha hecho su doctorado Marcelo y su beca, y yo estoy en este momento en la Universidad Nacional de La Plata, pero en mi casa. No estoy en la universidad, como ustedes saben que no podemos. Entonces, los dejamos con el doctor Jorge Navarro, quien va a hablar sobre la educación rural en tiempos de pandemia. ¿Dónde estamos y qué se viene? Bueno, muchísimas gracias a Talía y a Celeste por la invitación, por pensar en mí para compartir algunas ideas en torno a una temática que, como les decía yo, esa es la convocante, la temática, no soy yo, por suerte, sino hay algo mucho más trascendente que tiene que ver con que seguramente todos de una u otra forma estamos interesados en la educación rural en general, digo, pero particularmente en esta situación tan excepcional que nos toca vivir, que es el tiempo de la pandemia, ¿no? Así que un agradecimiento a todos los que componen la red de estudios rurales en familias e infancias y juventudes, y a los amigos de esta red que cada vez se va acrecentando mucho más y que cada vez va tomando mucho más forma y más dinámica. Así que a celebrar este tipo de encuentros y de reuniones que nos permiten pensar distintos tipos de temáticas vinculadas a la ruralidad. Por mi parte, digo, pensar en voz alta va a ser la idea de esta charla. Si hay algo que no tenemos en la actualidad, tiene que ver con certidumbres. De hecho, la incertidumbre ha sido una de las características más fuertes que está azotando toda la sociedad en general y particularmente a la educación en general, ¿no? Digo, en sus distintos niveles, en sus distintos ámbitos, si algo no tenemos son certezas.
no tenemos certezas de qué va a pasar de acá a una semana, de acá a un mes. Ustedes van a ver, dependiendo de los lugares donde estén trabajando, los niveles en los cuales se estén desempeñando, la incertidumbre que hay en torno a cómo seguirá, cómo estamos pasando esta cuarentena, qué se está haciendo en esta cuarentena. Yo creo que un momento como de crisis como la que estamos pasando, nos invita a retomar viejos problemas de la educación que se están actualizando, que en muchos casos sospechábamos que estaban, pero no sé hasta qué punto lo lográbamos dimensionar. Y si algo ha pasado con esta pandemia es que se ha desnudado muchos de esos problemas y se ha dimensionado de forma mucho más amplia de la que pensábamos. La desigualdad, digo, es la característica más grande dentro de este contexto que nos tiene que llevar a repensar la educación en general y la educación rural en particular. La situación de pandemia es una situación completamente extraordinaria y que nos puede llevar o a querer retroceder, digo, a querer volver a esa vieja normalidad, a tal cual estábamos, o nos da la oportunidad de repensar cambios hacia futuro. Creo yo que si después de esta pandemia no logramos mejorar, no logramos cambiar todas esas cuestiones que siempre le hemos criticado al sistema educativo, habremos fracasado. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado mucho en esos discursos esa necesidad de querer volver, ¿cuándo volvemos a la normalidad? ¿Cuándo volvemos a las clases que teníamos? Bueno, yo creo que el peor error que puede pasar es volver a como estábamos, porque quiere decir que no hemos aprendido nada. Aprovechemos en todo caso la pandemia para repensar las cuestiones a futuro. Si algo ha tenido también la pandemia, tiene que ver con esto, ¿no? De que todos los especialistas en educación han vuelto a las tablas, han puesto de vuelta en el tapete la discusión en torno a los distintos problemas que tiene la educación. Pero sin embargo, a pesar que ustedes han visto a muchos especialistas charlando, y yo he participado en muchas de esas charlas, muchas veces como oyente, escuchando, siempre me ha quedado una especie de sensación de deuda, ¿no? La educación rural sigue quedando ahí al margen. Los especialistas hablan de la educación en general y la siguen remitiendo a la idea de educación rural, y la educación rural sigue quedando como, digo, como el último orejón del tarro, como algo anexo, como algo que no merece, al parecer, digo, repensarse desde su particularidad, de aquello que la define. Entonces digo, pensar esto en voz alta me parece que es por lo menos aportar un granito de arena en esto de plantear el contexto tan complejo que tenemos, pero en torno a algo, o a por lo menos a las mínimas cosas que sabemos en torno a la educación rural hoy por hoy. Hace unos días, escuchando una charla de Francisco García Peñalba, que es un catedrático de la Universidad de Salamanca, decía, la pandemia hizo que 190 países suspendieran la actividad en sus sistemas educativos. Y eso se calcula en 1.500 millones de estudiantes alrededor del mundo. Imagínense lo que ha provocado una pandemia que ha paralizado la educación a nivel mundial. Primera cuestión como para pensar la magnitud de esto. También hace 2 días tuvimos desde la universidad un webinar con Alejandro Artopoulos, así se dice, que es de la Universidad de San Andrés, quizás lo habrán escuchado, que está trabajando mucho con algunos datos desde lo que es el Observatorio Argentinos por la Educación, y él arrancaba diciendo algo que me pareció muy importante. Decía, estamos analizando los primeros datos en torno a la educación. Estamos trabajando mucho con datos secundarios. Todos los que trabajamos con educación rural estamos trabajando mucho con datos secundarios. Y Alejandro, que es de la Universidad de San Andrés, digo, un especialista en tecnología que viene trabajando hace mucho en torno a la inclusión digital en el sistema educativo, decía, los datos que estamos recabando actualmente con la gente del observatorio nos están mostrando que los resultados actuales son catastróficos, que todas las experiencias educativas que se pudieron llevar a cabo el año pasado, este año no se están pudiendo lograr. Digo, esto que a primera de cambio resulta impactante pensar que alguien nos diga en los resultados que tenemos en el medio de la pandemia de la educación, a pesar de los enormes esfuerzos que se están realizando, son catastróficos. Digo, eso nos tiene que alertar. Digo, yo tenía la esperanza de que me dijera, las cosas que estamos haciendo medianamente están buenas. Digo, nuestros chicos están aprendiendo, nuestros docentes están enseñando, las circunstancias, por más complejas y diferentes a las cuales estamos acostumbrados, están funcionando. Pues no, digo, muchos de los datos están planteando que lejos de que estén funcionando, a pesar, repito, de los enormes esfuerzos que se hace por un lado desde las políticas y fundamentalmente desde los docentes, desde los padres, y de los alumnos, lamentablemente están lejos de ser las esperables o las deseables, ¿no? Entonces, digo,
En ese camino vamos a intentar trabajar y les voy a mostrar algunos de los datos con los cuales estamos trabajando en la universidad, los que estamos recabando datos en torno a la educación rural en general, y repito que son en general datos de segunda mano, de segunda fuente, pero estamos procesando todavía datos de primera fuente, digo, ¿no? Les voy a compartir un pequeño power acá. De hecho, quiero compartirles también algunos testimonios que hemos venido trabajando en el momento. Ustedes me dirán si se ve acá. Permítanme. Cualquier cosa me avisan si no se ve. Pero ahí debería estar viéndose la imagen. Yo pensé la charla en torno a... Ustedes me dirán, ¿la ven? Ahí está. Pensé la charla en torno a 4 preguntas, ¿no? Me parecía una forma bastante particular de encarar lo que venimos trabajando. Lo pensé en 4 preguntas que son sencillas en su redacción, pero muy difícil quizás en su desarrollo, ¿no? Entonces, la charla está pensada en qué pasó, cómo estábamos, digo, cuando nos agarró la pandemia, ¿qué hicimos, digo, para afrontar la pandemia? Y la pregunta que quizás a todos nos inquieta es, ¿qué se viene, no? ¿Cómo es el futuro cercano y no tan cercano de esta pandemia? Porque, como les decía al comienzo, si algo no sabemos es cuándo termina esto. Todo el sistema educativo está tratando de pensarse para agosto o septiembre, pero sin tener la más mínima certeza de si ese agosto o septiembre es realmente un punto de partida para una supuesta presencialidad, para una bimodalidad, o para qué. De hecho, digo, yo que trabajo en algunas universidades, a nosotros en algunos comunicados de hace unos días nos dijeron que empecemos las clases directamente desde la virtualidad, que las universidades por lo menos vamos a ser las últimas en volver y se piensa en muchos casos que será para el año que viene directamente, ¿no? Se están readecuando los calendarios, se está trabajando, digo, en tratar de ver cuáles son las formas mejores. De hecho, se aprobó un protocolo hace unos días por parte de las distintas jurisdicciones para ver cómo sería esa vuelta a las clases. Bueno, nada, no tenemos fecha de vuelta, veremos qué es lo que se viene. ¿Qué nos pasó? Digo, sin ser demasiados detallistas y minuciosos en este recuento, por lo menos para refrescar un poquito de la memoria, sobre este avatar tan grande a nivel mundial, digo. A finales del 2019, digo, los que veíamos noticias, nos enteramos de casualidad de algo que pasaba allá a lo lejos, en China, en la cual se notificaba acerca de un nuevo conglomerado de neumonía en la ciudad de Wuhan, que estaba provocando ciertos estragos. La noticia, digo, probablemente para la mayoría de nosotros pasó inadvertida, sabíamos que algo estaba pasando, pero como era lejos, no había demasiado que preocuparse. A principios de enero, la Organización Mundial de la Salud empieza a declarar un estado de emergencia, fundamentalmente en la zona de Wuhan y para todo lo que es la República China. Ese fue quizás la primera alerta que tuvimos a nivel general. Hacia el 5 de enero, la Organización Mundial de la Salud ya publica un primer informe sobre los datos de un nuevo virus que está apareciendo, un nuevo COVID, que tiene bastantes particularidades y que no se sabía bien cómo era la forma de transmisión, ¿no? Hacia el 13 de enero se confirma el primer caso de COVID por fuera de China, que fue en Tailandia, y a los días se confirma un caso en Europa, en Francia particularmente, a mediados de enero, de una persona que había viajado justamente a China y que había traído justamente el virus. Estamos hablando de mitad de enero, fíjense esto, ¿no? Ya el 14 de enero la Organización Mundial de la Salud va a señalar que el virus tiene riesgo de un brote mucho más amplio y que no se lo podía circunscribir solamente a lo que estaba pasando en la provincia de Wuhan en China. Ya hacia el 22 de enero, ya avanzando ya el mes, con casos en Europa y por fuera de China, se confirma las sospechas que había en torno a que la transmisión del virus se provocaba de seres humanos a seres humanos. Y hacia final de enero, justamente la Organización Mundial, a través de su director general, va a emitir un comunicado por el cual se señala que el brote va a constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional, ¿sí? A todo esto, las inquietudes ya empezaban a generarse mucho más amplias, especialmente a partir de los medios de comunicación. Como el evento había salido de las fronteras chinas y había llegado fundamentalmente a Europa como nuevo foco de infección, las noticias nos empezaban a llegar fuertemente. Pero sin embargo, digo, creo que hacia finales de enero ninguno imaginábamos lo que se venía.
algo estaba pasando, pero por suerte era lejos. Entonces, digo, nuestra vida seguía medianamente normal. Ya hacia el 11 de marzo, vamos a saltearnos todo lo que es febrero, porque febrero fue el momento en el cual en Europa empezó un brote sumamente grande, empezaron a llegar, informaciones en torno a brotes especialmente en el norte de Italia, parte de Francia, parte de Alemania y parte de España fundamentalmente, un brote que obviamente a partir de lo que eran principalmente al comienzo, por lo menos los viajeros que habían ido hacia China y traían, de pronto empezó a haber una circulación comunitaria sumamente fuerte en Europa y ahí despertó todas las alarmas a nivel mundial. Ya el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, a través de su director general, a través de un tuit, va a declarar la pandemia a nivel mundial. Es decir, que este virus, que había comenzado en una pequeña provincia, una pequeña, no tan pequeña en realidad, provincia china, había extralimitado todos los límites geográficos y ya no era una cuestión de fronteras, era una cuestión, digamos, a nivel global. Bueno, eso nos afectó, nos llegó a nosotros, de hecho, nuestro primer caso acá en la Argentina lo tuvimos, si la memoria no me falla, hacia el día 3 de marzo. El 3 de marzo se detectó un hombre que había ido de viaje hacia Milán, había vuelto el 1 de marzo y a los 2 días se le detectó COVID. Y ese fue el primer registro que tuvimos acá en la Argentina de un caso en nuestro territorio. ¿Qué nos pasó? Digo, a partir de la declaración de la pandemia, a partir de todo lo que vino en torno a nivel global, el viernes, en realidad fue un domingo 15 de marzo, ¿sí? El Ministerio de Educación de la Nación, a partir de los anuncios que se hizo de forma generalizada en torno al aislamiento social obligatorio y preventivo, lo que se hizo es declarar la suspensión del dictado de las clases presenciales en todos los establecimientos educativos del país. Eso implicó, obviamente, de que el nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario y el nivel universitario tuvieran que suspender automáticamente todas las clases. Fue prácticamente de un día para el otro. Entonces, digo, la sorpresa que nos llevamos todos los que estábamos trabajando en ese momento, preparando nuestra vuelta a las clases, nos llevó a pensar que quizás era algo momentáneo. Probablemente lo pensamos como algo para unas semanas, 2 semanas, y no mucho más, y no sabíamos lo que se venía, ¿no? ¿Qué implicó esa suspensión de las actividades educativas en todo el sistema? Que más de 10 millones de estudiantes y casi 900.000 docentes entre el nivel primario, inicial, primario y secundario, tuvieran que dejar todas sus actividades. Y todo lo que conlleva, digo, porque la movilización lo que moviliza el sistema educativo es sumamente amplio, digo, porque están los actores principales, directivos, supervisores, los docentes, los alumnos, pero también están los padres, está toda la familia que lleva y trae a sus hijos de las escuelas, están las personas que viven del comercio en las instituciones educativas, digo, hay todo un movimiento absolutamente más grande, digo, ¿no? Entonces la suspensión del sistema educativo fue realmente grande. Las estimaciones hablan de 10.381.433 estudiantes en todo el sistema educativo, de los cuales el 16,6% pertenecían al nivel inicial, o pertenecen en realidad, 43,9% son alumnos de primaria y el 39,5% son alumnos de secundaria, ¿no? Digo, lo planteé en inicial, primario y secundario porque es la obligatoriedad que tenemos en nuestro sistema educativo argentino, ¿no? A eso habría que sumarles, obviamente, los millones más que estamos en el nivel superior entre universidades y institutos terciarios, ¿no? Entonces, digamos, estamos hablando de alrededor de cerca de 15 millones de personas involucradas dentro del sistema educativo. ¿Cómo estábamos cuando nos llegó la pandemia? Digo, cuando nos azotó la suspensión de las actividades, había ciertas características que, como les digo, eran conocidas por todos nosotros, especialmente lo que venimos trabajando en torno a las problemáticas de la educación y particularmente lo que trabajamos en torno a la educación rural. Manejábamos algunos datos y esos datos, digamos, nos sirven hoy para pensar las desigualdades en las cuales estamos trabajando o se trabaja en la educación rural, ¿no? Las escuelas rurales en nuestro país abarcan, digo, en datos estimativos oficiales, 15.305 establecimientos educativos, ¿sí? A lo largo y ancho del país. Esto representa el 38% del total nacional y abarca casi el 10% del total de alumnos.
Estos porcentajes, obviamente, de lo que representa la educación rural, va a depender de las jurisdicciones y de las regiones, fundamentalmente. Nosotros en toda la región del NOA y del NEA, esos porcentajes se incrementan mucho más, llegando a cerca del 60 y 70% de establecimientos educativos, por lo menos en el nivel primario, son rurales en nuestra zona. Entonces, la educación rural ocupa un lugar sumamente importante. Si bien son menores los porcentajes que tenemos en cuanto a alumnado, digo, como dice ahí bien el gráfico, solamente llegamos al 10%, en cuanto a establecimientos educativos, ocupamos una porción enorme. Digo, el ocupamos en un sentido, digo, de pertenencia, ¿no?, que uno tiene a la escuela rural, ¿no? Las escuelas de nivel inicial, en cuanto al sistema educativo, representan el 38%, las primarias un 49% y las secundarias el 28%. Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, el CIPEG, que es una de las instituciones y de los organismos que más está trabajando en la actualidad con datos a nivel de educación en general y nos proporciona datos sumamente interesantes en torno a la educación rural, digo, el CIPEC, el Observatorio Argentinos por la Educación, la Red de Escuelas Rurales, son tres de los organismos que son quizás los más fuertes que nos están brindando datos en torno a la educación rural, ¿no? Porque quizás buscándolo en otras páginas oficiales del ministerio, digo, los datos que tienen no son actualizados, son muy viejos y no nos plantean cuestiones que nos permitan pensar este contexto de pandemia. Pero les decía, según el CIPEC, las escuelas rurales tienen aproximadamente 793.899 alumnos y 84.140 docentes en actividad. Entonces estamos hablando, digo, de un ámbito de la educación que históricamente ha sido relegado, pero que tiene una importancia fundamental, porque no olvidemos que las escuelas rurales están ahí donde nadie más llega, ¿no? En esos parajes olvidados, en esos lugares de muy difícil acceso, si algo vamos a encontrar, probablemente con un pequeño centro de salud, alguna iglesia quizás por ahí y demás, vamos a encontrar una escuela. Entonces, las escuelas rurales son definitivamente ese brazo en donde el Estado llega de alguna u otra forma, con todas sus imperfecciones, con todas sus carencias, con todas sus limitaciones, pero si hay algo que caracteriza la educación rural es estar donde nadie más está. Y el trabajo que hace ese docente y esos chicos, digo, es realmente un trabajo enormemente destacable, ¿sí? Quizás de ahí, por lo tanto, es nuestro interés por ese ámbito. Bueno, digo, tenemos entonces algunos porcentajes como para pensar lo importante de esta educación rural en el entorno nacional, ¿sí? Como les decía, la distribución es muy dispersa, es muy diversa a lo largo del territorio nacional. De la cantidad, por ejemplo, de escuelas primarias que se calcula alrededor de 12.000, ¿sí? El 73% están concentradas en el noroeste y noreste del país. Digo, nosotros tenemos la concentración mucho más fuerte de escuelas rurales, y si a eso le sumamos las cuestiones de la interculturalidad, el problema se complejiza mucho más. De hecho, por ejemplo, nosotros en Salta tenemos una variedad, digo, de pueblos originarios sumamente amplia, lo tiene Chaco, lo tiene Corrientes, lo tiene Misiones, digo, y que generalmente son este tipo de sectores poblacionales los que asisten a nuestras escuelas rurales, ¿no? A modo de ejemplo, les pongo ahí que, por ejemplo, Santiago del Estero, en Santiago del Estero, las escuelas rurales representan el 75% del total provincial, ¿no? Mientras que en Tierra del Fuego las escuelas rurales son solo el 10%. Entonces, digo, la disparidad hay que pensarla en torno a los sectores, a los lugares en donde estamos analizando el territorio nacional, entonces eso va a variar de jurisdicciones, de provincias y de zonas. Una de las características, digo, que siempre hay que pensar en torno a lo que caracteriza, a lo que más dibuja la educación rural, tiene que ver con este dato del final, ¿no? Que dice que el 30% de las escuelas rurales tiene un docente único, son escuelas unipersonales, ¿no? Y que por lo general esa enseñanza se organiza en plurigrado. Digo, y esto del ser docente único implica que esa docente es directora, maestra, personal de limpieza, es por momento madre, por momento es un poco psicóloga, asistente social, es contención, es el Estado, es la enseñanza, digo, son muchas cosas a la vez. ¿Sí? Digo, el trabajo tan solitario que realiza el docente
rural me parece un elemento a tener en cuenta, y para tenerlo en cuenta hoy por hoy, siempre digo en general, ¿no? Pero hoy por hoy en una situación de pandemia en donde el docente que está en un paraje alejado tiene que tratar de comunicarse con sus alumnos para seguir con su función. De hecho, les voy a pasar dentro de un ratito, si la tecnología me permite, uno de los tantos una de las tantas, no me sale la palabra, una de las tantas entrevistas que estuvimos haciendo vía WhatsApp con docentes de distinto el país, de distintas zonas del país. Hemos pedido, digo, que mucha gente nos cuente experiencia, hemos trabajado con muchos alumnos de la Universidad Nacional de Salta en ese sentido, porque muchos tienen un familiar o un pariente que es docente rural, algunos lo tienen en otras provincias, entonces hemos tratado de contactar con varios de ellos como para que nos envíen testimonio, esa es la palabra que nos salía, testimonio, en torno a cómo están trabajando esos docentes. Y cuando escuchen el testimonio, uno de los que elegí, que me parecía muy interesante, van a ver lo difícil que es el trabajo de ese docente, ¿no? Frente al aula, ¿no? Y seguramente ustedes lo saben, digo, ¿no? Pero nunca está de más cuando uno lo puede objetivar y pensarlo desde un otro, ¿no? Cuando uno piensa que el trabajo que uno hace también está vinculado a lo que sufre o a lo que vive el otro, ¿no? Con respecto a la provincia de Salta, esto le va a interesar mucho a los que son salteños, cómo se distribuyen las 615 escuelas rurales más o menos que tenemos. En el nivel primario tenemos un total de 521 escuelas rurales y en el nivel primario y en el secundario cerca de 94, ¿sí? De las escuelas que tenemos, 119 tienen un personal único, es decir, esto de que hay un solo docente a cargo del trabajo áulico, del trabajo pedagógico. Estas cifras, digo, son bastante variables y esto vale la pena decirlo a todos aquellos que están interesados en trabajar con el dato duro de las escuelas rurales, digo, porque la escuela rural es mucho más que el dato, ¿no? Los datos nos sirven como para entender algunas configuraciones, pero digo, lo más importante es conocerlo de adentro, ¿no? Digo, yo hace 10 años por lo menos que sistemáticamente todos los años pido, digo, amén de la documentación, amén de los informes que sacan los ministerios de turno en torno a cómo funciona el sistema educativo provincial, digo, lo aprovecho siempre para dotarme de algún tipo de información, de informantes clave, ¿no? Valga la redundancia de término. Y todos los años, digo, todos los años consigo números que van a variar. Entonces, digo, para los compañeros salteños que quizás tengan un número distinto en la cantidad de establecimientos, no se preocupen porque es lo más común que pasa, por lo menos en nuestra provincia en Salta, digo, todos los años pido y siempre me varía el número de escuelas, ¿no? Algunas un poquito más, a veces un poquito menos. Y la única explicación que me suelen dar, digo, informantes claves, les digo, de primera fuente, gente que está trabajando en planeamiento y que trabaja con estos números, y que yo les pregunto, ¿por qué me varía el número que me das vos con el número que me termina saliendo en los informes que da el ministerio? Y me sabe decir, a veces contamos mal las escuelas. Digo, imagínense la calidad de los datos que tenemos en la educación rural, ¿no? Pero bueno, el estimativo, digo, con alguna más, con algunos menos, estos son los números, estos números los pedí la semana pasada, son fresquitos estos números, digo, porque los únicos informes estadísticos que tenía, que sacó el ministerio, por ejemplo, acá en la provincia de Salta, fueron en 2018, por lo menos los que yo accedí. Y el 19 quedó ahí en stand-by, no se socializó por lo menos masivamente. Alguna que otra persona lo puede llegar a tener por ahí, pero no fue masivo. Entonces, preguntando la semana pasada, estos fueron los datos que me dieron. Digo, para pensar, digo, esto que les decía de la calidad del dato que manejamos. Pero bueno, provincias como nosotros, de hecho ustedes me podrán contar un poquito más acerca de sus provincias, ¿no? De cuántas escuelas hay y de qué porcentaje estimativamente abarca la educación rural en cada una de las jurisdicciones. Características en generales, digo, de las escuelas rurales, pensando fundamentalmente en el aspecto de infraestructura, cuestiones que muchos de los que estamos involucrados en la investigación más o menos sabemos, digo, pero que ustedes, que seguramente están muchas veces in situ en esas escuelas, ya sea como investigadores o como docentes o como personas allegadas a una escuela rural, lo van a poder vivenciar, digo, más allá del número en sí. Como les digo, el porcentaje es simplemente una cuestión gráfica, pero en realidad el vivenciar lo que implica estos porcentajes es lo más importante, ¿no? De lo que tenemos como datos, esto sacado especialmente de lo que es la red de escuelas rurales y de lo que es Argentinos por la Educación, tenemos que el 70% de los establecimientos rurales tiene una accesibilidad en cuanto a rutas, a formas de llegar, media o baja, ¿no? Y hay un 30% en donde esta dificultad pasa a ser alta o muy alta, ¿sí?
Es decir, que el acceso es sumamente difícil, especialmente en determinados parajes donde hay que atravesar senderos, cerros, digo, caminos no consolidados. Digo, en la provincia de Salta nosotros tenemos lugares en los cuales al norte especialmente hay que cruzar a la hermana nación de Bolivia para poder volver a ingresar a territorio nacional, para poder llegar a algunas escuelas. Digo, pasa mucho en el Chaco salteño también, digo, la accesibilidad a esas escuelas está sumamente limitada, es sumamente difícil de llegar, no se puede llegar con cualquier transporte, no es algo que uno pueda hacer, digamos, tan fácilmente, lleva tiempo, esfuerzo y de una dotación de equipo muy difícil, digo, de poder concretizar, ¿no? El 45% de las escuelas a nivel nacional obtiene agua de algún tipo de fuente subterránea, con lo cual no siempre está garantizada que esa agua sea potable. El 25% de las escuelas está conectada a una red pública de agua. El 70% de las escuelas se calefacciona, especialmente ahora en estos tiempos de invernales, más allá que ahora no tenemos clases, digo, pero en épocas invernales la importancia de la calefacción. El 70% se calefacciona o cocina, digo, en las escuelas estas que tienen fundamentalmente jornadas completas con gas envasado. El 25% usa leña, carbón, querosén o algún tipo de otro material inflamable para poder calentar o cocinar. Y solo el 5% accede a gas natural. ¿Sí? Miren la importancia de esto. El 5% de las escuelas rurales que tenemos en la República Argentina, solo el 5% accede a gas natural. Esto marca a las claras las enormes desigualdades que tenemos en las escuelas rurales. Y vale recordar que las escuelas rurales han sido históricamente, digo, foco de aquellas políticas quizás más vinculadas al asistencialismo, a la compensación, que al mismo hecho de ser foco central del trabajo educativo, ¿no? Nuestras escuelas siempre han tenido distinto tipo de programas, de proyectos que han acompañado el trabajo, pero siempre con un sentido más compensatorio, ¿no? Esto de tratar de brindar en algún aspecto, generalmente en algún aspecto mínimo de infraestructura o de equipamiento, tratar de equiparar, digo, las enormes desigualdades que hay con respecto a la educación rural, perdón, a la educación urbana en general, ¿no? Bueno, algunos aspectos como para pensar en ese sentido. Algunos datos que me parecían sumamente interesantes, y ya acercándonos más a lo que nos, nos permite pensar el hoy en este contexto de pandemia, eh, lo que tiene que ver con estos trabajos que les digo que está tomando el CIPEC fundamentalmente, se ha trabajado con aquellos cuestionarios anexos que venían a los operativos a aprender de 2017 y 2018, esos cuestionarios anexos a estos operativos que tienen por fundamento conocer el nivel de conocimiento de nuestros chicos, lo pongamos entre comillas a eso, digo, tiene una serie de preguntas en donde a los chicos se les preguntaba acerca de ciertas condiciones familiares, nucleares en general, ¿no? Y en base a esos informes anexos que de las pruebas a aprender del 2017 y el 2018, es que se está trabajando con algunos datos que por lo menos nos sirven a modo orientativo, ¿no? Por lo menos para pensar cómo está la situación actual en las escuelas. De esos datos que se conocen, tenemos que el 53% de los alumnos era pobre, acá estamos hablando a nivel ya más global, ¿no? No solamente rural, sino a un nivel más generalizado. Pero pensemos estos datos cómo se pueden potenciar, en realidad cómo se potencian en nuestras escuelas rurales. El 53% de los alumnos era pobre, hacia el 2017 y 2018. Digo, pensemos en todos los vaivenes que nos vienen pasando en los últimos tiempos, y especialmente que esta es una cifra a nivel global, involucra urbano y rural. Y los datos por lo general, digo, porque las pruebas a aprender estuvieron más centradas en ámbitos urbanos, ¿no? El 5,8% de los menores vivía en hogares hacinados y el 56% tenía internet fijo en las casas. Eso a nivel general, ya lo vamos a ver exclusivamente en el ámbito rural. La conexión de los servicios de Internet en la vivienda para niños de escuelas primarias de estos estratos socioeconómicos más bajos llegaba al 37%, casi 37,5%. Mientras que en los lugares, en los hogares, en realidad con los niveles socioeconómicos mucho más altos, con mejores ingresos, eso llega casi al 100%. En la secundaria, digo, varía un poco, pero no demasiado. El porcentaje se traduce en 54% para los niveles económicos bajos y cerca de un 98% para los niveles altos. Un ítem
me parece que es fundamental para pensar el tema este de cómo se está trabajando en la actualidad, es la posesión de una computadora en el hogar, por lo menos una computadora en el núcleo más cercano, ¿no? En el núcleo parental más vincular que tiene el sujeto, el alumno en este caso. En este sentido, cerca del 29% de los alumnos de primaria de niveles bajos disponía de una computadora. Es decir, que tenemos solamente un 30%, ¿sí?, de alumnos que logra tener una computadora en el núcleo familiar. Mientras que en los niveles más altos eso llega a cerca del 100%. En la secundaria se mantiene más o menos en los mismos rangos. 54,8% de los alumnos de los niveles bajos disponen de una computadora. Estamos hablando de por lo menos la mitad de nuestros alumnos de nivel secundario tienen una computadora en la casa. Digo que muchas veces una computadora para todo el núcleo familiar, tenganlo en cuenta eso, no es una computadora por persona, sino es una computadora en el hogar. Mientras que en los niveles socioeconómicos más altos, el 99% tiene por lo menos una computadora en el hogar. Eh, Algunos porcentajes que me parecen importantes en esto, en el sentido en un mapa que salió, de hecho, salió publicado, digo, en varios diarios nacionales, esto está hecho por Argentinos por la Educación, en donde se ve la disparidad en todo el territorio nacional en torno a los porcentajes de estudiantes de primaria que no tienen acceso a Internet, ¿sí?, por provincia. Van a ver que los casos más drásticos están en la provincia de Santiago del Estero, están en la región del Chaco, están en Misiones, está en Formosa, digo, tienen Catamarca. La región norte del país es donde esas desigualdades se notan mucho más. Pero miren el promedio nacional, 19,5. ¿Qué implica ese 19,5? Bueno, nos está implicando de que 1 cada 5 alumnos no tiene acceso a Internet. Y ese porcentaje seguramente se amplía y se magnifica mucho más en las zonas rurales. Recuerden que este es un porcentaje tomado de las pruebas a aprender, en donde no hay una discriminación entre urbano y rural. Entonces, de esos datos generales que tenemos en torno a los estudiantes de nivel primario que no tienen en realidad acceso a Internet, tenemos que 1 de cada 5 estudiantes no tiene acceso a Internet. Esto me parece que es sumamente un dato alarmante, ¿no? Porque probablemente este número llegue a 2 o a 3 cada 5 alumnos en las escuelas rurales, dependiendo de la zona y de la región, ¿no? Hay en muchos casos, en muchas escuelas, en donde directamente no hay nada parecido a una conexión a Internet. Y de esto hay que pensar también, cuando yo les contaba que tuvimos hace unos días un webinar con Alejandro Artopoulos de la Universidad de San Andrés y con Víctor Bolman, que es el representante de Argentinos por la Educación, una persona que investiga mucho sobre la educación en general a partir de datos estadísticos. eh, Ellos nos planteaban, digo, algo para pensar mucho es que tener Internet no quiere decir estar conectado, ¿no? Todo depende de la calidad de acceso a la red que tenemos, digo. Los porcentajes en los cuales se llegan a tener un acceso de por lo menos algo superior a 20 megabit por segundo es cerca del 20%. Hay una cantidad enorme, un porcentaje muy, pero muy grande de gente que tiene una conectividad sumamente baja que impide y que imposibilita tener, por ejemplo, ese tipo de encuentros sincrónicos, ¿no? Esto que estamos teniendo nosotros en torno a poder conversar, y poder charlar, en tener algo parecido a una clase en vivo, digo, cuando la conexión es muy mala, no se puede tener. Entonces, tener acceso a Internet no quiere decir estar conectado. Es una distinción, me parece, sumamente importante y sumamente válida. Especialmente cuando se piensa que a partir de tener a veces conectividad en un celular, ya implica poder tener clases, cuando lejos está de que sea así. De hecho, la limitación de los dispositivos también es un elemento a tener en cuenta, ¿no? No siempre se tiene una computadora, porque las pruebas a aprender, al preguntar acerca de si había conexión o no a Internet, digo, no está discriminando, digo, y quizás está un error en la formulación de la pregunta, no está discriminando entre tener, digo, datos fijos y datos móviles. Eso también cambia la ecuación para entender cómo se está trabajando. No es lo mismo tener una computadora conectada mediante cable red a un sistema pago de Internet que tener un dispositivo móvil como un celular en donde
la conexión se da a través de redes satelitales, desde el Wi-Fi. Entonces, eso cambia la calidad del servicio y la posibilidad de conexión que yo tengo con un otro. Y eso corre para los docentes rurales como para los alumnos rurales. Entonces, digo, ahí hay para pensar algunas cuestiones importantes. Vamos al que hicimos, ¿sí? Que no es menor, a ver cómo intentamos, cómo el país intentamos sobrellevar la situación que, como les decía al comienzo, si algo desnudó la pandemia, tiene que ver con la profundización de las desigualdades. En todos los ámbitos, digo, no lo quiero remitir a la cuestión netamente tecnológica, pero digo, todos los que trabajamos en educación rural sabemos de esas desigualdades a nivel social, económico, digo, del trabajo en general, a pesar, digo, y de esto quedar claro, la revalorización constante del trabajo que hace el docente. Pero hay claramente desigualdades muy profundas en las escuelas rurales. Bueno, ¿qué hicimos para tratar de solventar las brechas digitales en general? Digo, para tratar de seguir con las clases a pesar del aislamiento, a pesar de que no teníamos que ir a las escuelas. Bueno, todas las provincias en general impulsaron contenidos pedagógicos, ¿sí? Hubo desde Nación, inclusive, todo un programa a partir del cual, con el programa Seguimos Aprendiendo, se trabajó, digo, a partir de una plataforma, se elaboraron materiales impresos, se hizo programas de televisión utilizando lo que es la televisión pública y lo que son los canales anexos al sistema, como Paca Paca, por ejemplo, en donde constantemente se intentó seguir con el desarrollo de contenidos, acompañar lo que era el trabajo de los docentes de forma remota, acompañar a los padres, digo, y en este contexto hay que hacer alusión especialmente a los padres, que de pronto los padres se vieron y se enfrentaron ante situaciones a las cuales obviamente no están preparados. Digo, los docentes nos formamos para enseñar. Los padres, en todo caso, nos preparamos para no renegar tanto, no lo sé, para otras cosas, pero para enseñar es una cosa completamente distinta, ¿no? Y de pronto, digo, el trabajo del docente, independientemente de la forma que trató de lograr llegar y acompañar a los alumnos, digo, el padre también se convirtió en un coformador ahí, ¿no? Por momentos es un docente, porque es el que está con su hijo sentado en una mesa, en el mejor de los casos, digo, hablando en el mejor de los casos, acompañando y estando con las lecturas, tratando de interpretar las consignas, haciendo de nexo, digo, porque a veces, si algo ha pasado es que en las familias, digo, hay un solo celular, ¿sí? Entonces, el mensaje que llega de la docente dando algunas indicaciones es el celular del padre, el padre está trabajando todo el día, cuando vuelva recién puede darle información a su hijo, y digo, en el mejor de los casos, porque a veces la familia está ausente, completamente ausente de ese trabajo, y si de por sí el alumno está trabajando solitariamente en lo que puede y como puede, a veces directamente, creo que hay que repensar la idea esta de que nuestros alumnos a veces están completamente solos, especialmente en esta pandemia, ¿no? Y en las zonas rurales particularmente. El 45% amplió una estructura digital, digo, se utilizaron distintas plataformas para intentar ampliar esos servicios, digo, más del 60% se impulsó políticas de capacitación para los docentes en las distintas jurisdicciones, y en general, digo, lo que se incrementó es un apoyo a la inclusión vinculada a un servicio militar, alimentario, digo, por lo menos, digo, eso se intentó mantener, no cerrar la función de comedor que tienen las escuelas para intentar llegar por lo menos en esa asistencia. Digo, siempre deficitaria, pero planteémoslo desde ahí, ¿no? Nunca del todo como quisiéramos, por lo menos, ¿no? Digo, acá en este pequeño cuadrito, se me debe haber chispoteado por ahí alguna que no se me ocurrió, pero en general de los relevamientos que vamos haciendo, las distintas alternativas de este trabajo pedagógico que se intentó utilizar en general. Digo, de estas, ¿cuántas realmente se lograron utilizar en las escuelas rurales? Creo que muy pocas, ¿no? Creo que muy pocas. De hecho, ahora les voy a pasar uno de estos testimonios para que veamos. Pero a ver, el sistema educativo en general, dependiendo de las posibilidades, de las jurisdicciones, del lugar donde nos ubiquemos y demás, se utilizaron herramientas sincrónicas y asincrónicas, ¿no? Las sincrónicas como la que tenemos ahora, que es el Meet, el Zoom, son los más conocidos, el Jitsi, que nos permiten, digamos, entablar una conversación en tiempo real, ciertamente. El Blackboard Collaborate es una de las que se utilizó especialmente en el ámbito privado. La Chamilo también es una de las plataformas que más se ha utilizado.
Después está el ingenio de las cuestiones asincrónicas. Creo que todos los que tenían un correo de Google a través del G Suite utilizaron Google Classroom, ¿no? Como alternativa, por lo menos, para subir materiales, para plantear actividades y demás. Esa es una herramienta sincrónica, digo, no está pensada para dar clases en vivo en sí, digo, por eso hay otras herramientas de Google, pero el Google Classroom es una herramienta completamente asincrónica. Hay una figura ahí, tienen de la televisión pública en estos programas que me parecen por lo menos que son interesantes y están muy lindos para analizarlo de distintas dimensiones. Está abajo, les puse las cartillitas que están surgiendo para los distintos grados del programa Seguimos Educando, que se trataron de distribuir a lo largo y ancho del país, pero no siempre tuvieron los resultados esperados, no siempre fue una posibilidad de mejoras en las enseñanzas que se están haciendo. En el nivel superior, en el secundario y en el superior, se utilizaron mucho los viejos y queridos PDFs, ¿no? Ya sea llegados por correo electrónico, ya sea por WhatsApp, demonizándonos a nosotros los docentes porque mandábamos PDF para todo, ¿no? Eh, Creo que la primera reacción que tuvimos los docentes es mandar PDF, por las dudas. Digo, hasta que veamos qué hacíamos. Digo, no todos estábamos amigados con el Zoom, con el Meet, ni con nada, ¿no? Digamos, manejábamos Facebook, Instagram, pero ante la primera reacción creo que tuvimos es mandar PDF, ¿no? También les puse, digo, unas cartillas que parecen, en realidad son fotocopias, porque en muchos de los trabajos rurales de las escuelas rurales, me consta por la cantidad de testimonios que tenemos, de que es directamente el docente, digo, al no tener conectividad, es el docente que va, digo, con el material a la casa de los alumnos, tocando puerta por puerta y dándole un material para acompañarlo. Digo, y eso no sale en las noticias, ¿no? Y eso es algo que no lo van a buscar en las páginas de internet. En la mayoría de las escuelas rurales no tenemos conectividad. Entonces, lejos de usar el Instagram, el Facebook, el Moodle, el Chamilo, o el TikTok, digo, como en algunos casos sí, pero en muchos otros casos es un trabajo artesanal del docente, ¿no? Es un trabajo en el cual el docente va y toca las puertas de cada uno de sus alumnos semanalmente para seguir acompañándolo, digo. Es un trabajo, digo, enorme, digo, una persona que no deja de cumplir porque sabe que la única posibilidad que tiene ese alumno de acceder a un conocimiento es cuando ese docente va y toca su puerta. Digo, ahí no puede esperar a que haya una comunicación en Zoom. Nuestras escuelas rurales no funcionan de esa forma. Digo, no todos nuestros alumnos van a estar en una computadora, en un celular, escuchándonos sincrónicamente las clases de matemáticas, de lengua, ciencias sociales o naturales, en absoluto. Entonces, es el trabajo mismo del docente, en su ingenio, digo, porque si algo también ha puesto a prueba esta pandemia es el ingenio de los docentes. Digo, de pronto hemos aprendido a hacer cosas que antes no las hacíamos, algunos por miedo a la tecnología y algunos por falta de tecnología hemos tenido que ser ingeniosos. Y si hay alguien ingenioso en este sentido en el sistema educativo, es el docente rural. El docente rural es el que, sin tener todas estas herramientas que tenemos nosotros, la posibilidad de estar en ámbitos urbanos, digo, ha buscado la forma de seguir trabajando. Repito, con todas las deficiencias que se puede llegar a tener un trabajo de este tipo, con todas las deficiencias, pero rescatemos también la parte más valorativa de este docente, ¿no? Si hay algo que criticar, me parece que es al sistema, a la estructura, a la falta de políticas que acompañen esto, pero bajo ningún aspecto me parece que el trabajo del docente, en todo caso, al docente me parece que hay que acompañarlo. De hecho, salió no hace mucho, creo que hace un mes más o menos, una encuesta de SADOP, del Sindicato de Docentes Privados, en donde los porcentajes que se manejaban es que solo el 60% de los docentes a nivel país tenían las herramientas de dispositivo y de conexión para poder hacer un trabajo remoto desde su casa. Solo el 60%. Digo, hay un 40% que ha quedado ahí en la nebulosa, hay 40% de docentes que no cuentan, digo, con la conectividad ni con el dispositivo necesario para poder tener contacto con sus alumnos. Estamos hablando de un porcentaje enorme, enorme, ¿sí? De docentes que no cuentan con las herramientas necesarias para trabajar en esto que tanto se promulga, que es la educación remota, la educación bimodal. De hecho, pensar lo que se viene, digo, una de las cuestiones claves, me parece, en este sentido, tiene que ver con qué posibilidades tenemos en el corto plazo de remediar estas enormes desigualdades de acceso a la tecnología. Repito, no solamente tiene que ver con tener un dispositivo y con tener internet. Depende de la calidad de conexión que tenemos, depende del tipo de capacitación que tenemos los docentes para poder manejar herramientas, tiene que ver con la provisión de herramientas, conectividad y demás para nuestros alumnos,
digo, en escuelas en donde muchas veces no llega absolutamente nada. No me quiero olvidar de las radios, que me parece que en las escuelas rurales ha sido muy interesante el trabajo con las radios, ¿no? Las radios me parecen que a veces nos olvidamos, lo que andamos con dispositivos móviles y demás, escuchamos mucha música por Spotify, ¿no? Pero digo, hay que volver a uno de los primeros amores que es la radio, porque la radio, más allá de la música, sigue siendo el canal de comunicación más amplio que tenemos y es el que llega definitivamente mucho más lejos que inclusive la televisión. Entonces, la radio fue una de las herramientas que en las escuelas rurales se trabajó también muchísimo, ¿no? Cuando muchas veces los supervisores, los directivos de las escuelas lograron hacer, digo, la conexión como para que se puedan grabar programas de radio o se puedan emitir a través de ciertas cadenas programas que, digo, esperando que los alumnos puedan recepcionar esa señal y puedan escuchar por lo menos algunas indicaciones, algún acompañamiento. Digo, me parece que es importante esto de pensar de el no sentirse solo, ¿no? El no sentirse solo en esta pandemia, para los alumnos me parece que fue fundamental, pero no hay que olvidarnos de los docentes, ¿no? Los docentes también, digo, no deberían sentirse solos. Yo les voy a pasar, les voy a quitar este power un segundito. Ustedes me dirán si me van a ver a mí, me vuelven a ver a mí. Digo, estaba más lindo el power que mi cara, ¿no es cierto? Pero déjenme que les comparta este pequeño testimonio de una docente de Neuquén. Le saqué toda la primera parte, es más extensa, hice un recorte directamente de esta docente de Neuquén, que es una docente de escuela primaria rural, en donde me parece que su testimonio es sumamente válido. Yo le pedí autorización para pasarlo, me dijo que sí, pero igual le saqué la primera parte donde se presenta, cuenta el nombre y demás. Así que los invito a ver, son un par de minutitos muy cortitos, como para ver este testimonio que me parece que va a ser muy significativo en torno a esto que les voy comentando. Voy a ver la presentación, permítanme, y acá lo tengo, y acá se los paso. Algunas personas más jóvenes acceden a los datos móviles de los teléfonos. Al principio, bueno, nos desesperamos más que nada cómo tener el contacto. Son lugares donde se quedan muchos kilómetros para llegar a la escuela de los niños donde viven. Entonces tuvimos que llamar a Defensa Civil para saber cómo llegar a los chicos, para poder principalmente saber cómo estaban, principalmente saber las necesidades que tenían. La escuela es un nexo muy importante en ese lugar con los docentes y profesionales. Así que bueno, empezamos a los que tenían medio de comunicación, tratar de comunicarlos, mandarles videos, mandarles audios. Después comenzamos a mandarles tareas o trabajitos, actividades a través de Defensa Civil, que ellos sí se acercaban a llevarles las partidas de comida. Después usamos otras estrategias que fue mandándole videos a los de Defensa Civil con nosotros. Sí, nosotros le mandábamos saludos, le cantábamos canciones y ellos nos devolvían con videos desde las mismas personas de Defensa Civil. Después comenzamos a buscamos un programa radial, porque a ellos les llegaba la radio. Entonces ahí, con ayuda de otros profesionales psicopedagogos, hemos hecho más que nada cuentos, programas de contención hacia lo emocional y lo anímico, para ayudar y contener a los chicos y a la familia. Bueno, fue pasando el tiempo, comenzaron a llegar los cuadernillos a cada lugar que se les entregaba. Fue muy poco productivo en la zona donde nosotros estamos. Los cuadernillos nos trajo más problemas que soluciones, pero bueno, buscamos nuevamente la estrategia para saber cómo llegarles las indicaciones y cómo hacer para que ellos puedan poder completar y que sea útil y productivo el trabajo en los cuadernillos. Bueno, así que esas fueron algunas estrategias que hemos usado, pero bueno, lo que más nos preocupaba era cómo estaba la situación, así que bueno, hacíamos grupos de Zoom con el personal docente. Habían 2 chicos que son
bomberos y que tenían acceso a los chicos y que nos traían la información y estábamos al tanto de todo lo que pasaba. Hemos tenido situaciones de maltrato, hemos tenido situaciones de un chico también de la escuela primaria donde yo estoy, unos chicos que se han ido de la casa, así que es una situación problemática donde cuesta mucho más solucionarlo que en otros lugares por la contención de estos chicos en el lugar donde viven. Se buscó las estrategias, se buscó la manera y bueno, y hoy día seguimos trabajando, llevándole y acercándole lo que podemos a través de, más que nada de acción social y de lo que es defensa civil. Y en esta semana estamos buscando el permiso, ya lo hemos tramitado la semana pasada para poder nosotras las docentes llegar hacia los chicos, por lo menos poder verlos de cerca. No sé si lo vamos a tener por el contacto, es muy difícil decirle a un nene que por ahí no te salude, no te abrace, va a ser muy difícil más en esta edad y ellos que son muy expresivos, así que estamos viendo a ver si podemos lograr de alguna manera poder acercarnos y llegar, porque todavía falta mucho para que ellos tengan un contacto y en esos lugares es el lugar donde ellos se relacionan, interrelacionan con sus pares, así que bueno, estamos viendo qué manera podemos lograr verlos o poder estar y buscar otra estrategia. En este tiempo ya todo lo que es comunicación, todo lo que es las actividades y las respuestas bajó muchísimo, así que estamos buscando nuevas estrategias para poder hacer llegar y que ellos puedan ser partícipes. Nos cuesta muchísimo con los papás, algunos tienen, solamente los papás varones tienen celulares porque no acceden todos a un celular. Los papás tienen los animales que tienen que cuidar, así que se van durante el día al campo, vuelven a la noche y por ahí el nene, algunos los que tienen, pueden acceder a esa conectividad. Así que bueno, pero a decirles que bueno, nunca se perdió, se buscó las mil y una. Hemos también podido hacer compras en una librería y también de la manera que hemos acercado los trabajos, acercándole materiales, porque de la cual ellos no lo tienen, lápices, témperas, hojas y así un montón de cosas, tijeritas, para que ellos puedan realizar el trabajo. Bueno, así que esta es mi experiencia, lo que estamos viviendo. Parece un testimonio de los tantos que he escuchado en esta época. Este testimonio es de hace, calculen, en 3 semanas más o menos que los recibimos, siempre por nexo, como les digo, con contactos con un montón de, de personas, digo, que tienen un familiar, que tienen a alguien que está en una escuela, y que nos facilitan este tipo de testimonios que me parecen sumamente interesantes. De hecho, yo la primera vez que escuché este testimonio, lo primero que pensé, digo, qué lamentable que estemos reduciendo el problema actual de las escuelas rurales en la pandemia a la cuestión tecnológica, porque ustedes si habrán escuchado, dijo, hay situaciones de violencia, hay situaciones de precariedad enorme. Digo, entonces uno de los errores a cometer, digo, cuando pensemos la educación rural en este tipo de pandemia es remitirlo únicamente al aspecto tecnológico, que obviamente es un condicionante enorme a la hora de vincular la escuela con nuestros alumnos. Seguro que sí, pero el problema digo, no se acaba ahí, hay problemas enormemente grandes. Y con esto que les comentaba esta maestra, los datos que está manejando el Observatorio de Argentinos por la Educación decían de que en un alto porcentaje hay celulares compartidos en las casas, ¿no? Especialmente en las zonas rurales. Son muy pocos los que tienen acceso al celular todo el día, esperan a que lleguen los padres a la noche para poder acceder a eso. Y de hecho también están manejando datos de lo dificultoso que es trabajar, porque implica entre 3 y 6 horas de actividades escolares diarias. Digo, es mucho, 3 a 6 horas en promedio de actividades diarias. Digo, para tratar de resolver lo que antes resolvían en la escuela, ahora tratar de resolverlo en la casa, con todo lo que implica. Digo, ustedes, en cada una de sus casas, en los trabajos que hacemos nosotros en nuestra casa, nos damos cuenta de lo dificultoso que es trabajar en la casa. Cuando uno piensa que es más cómodo, digo, puede ser más cómodo en algunas cuestiones, ¿no? Uno accede, digamos, a ciertas comodidades,
pero no del todo, digo, porque la familia sigue estando dando vueltas. Yo tengo hijos, por ejemplo, y mis hijos juegan, saltan cuando yo doy una clase y comienza el revoloteo, te tocan la puerta, digo, los espacios de las casas son más difíciles. Si lo pensamos para nosotros, que tenemos ciertas comodidades, imagínense para esos chicos en donde la casa, digo, es un lugar sumamente precario, ¿no? En donde, digo, no hay un hogar calentito, en donde está la comida siempre, en donde está mamá y papá acompañándome. Digo, hay que pensar, digo, más allá de eso. Por último, porque ya estamos medio pasaditos, porque me interesa charlar un poquito más con ustedes, más que de los que yo les cuente, digo, para cerrar, ¿no? ¿Qué se viene? Digo, perdón, ahí yo mandé macana, quise compartir y lo saqué de vuelta. Ahí se lo pongo de vuelta. Eh, Como yo les decía al comienzo, lejos de tener algún tipo de certeza, lo que más tengo son incertidumbres, tal cual lo tienen ustedes, ¿no? Está tardando en ponerse la pantalla completa, ya lo hará cuando quiera. Ahí va. Digo, ¿qué se viene? Bueno, ese hombrecito prácticamente soy yo todos los días pensando en qué se va a venir. No lo sabemos. O sea, si estuvieron esperando la charla todo este tiempo para que yo les diga qué se viene, lamento decirles que los voy a desilusionar. Digo, no lo sé. Y de hecho espero que este momento que tengamos de ahora, estos minutos para charlar, me ayuden a reflexionar sobre qué se viene, ¿no? Que ustedes también me cuenten qué ideas tienen sobre lo que se viene. La única idea que tengo, y como final, les puse este cuadrito, que a mí me gusta mucho, que es de Salvador Dalí, es de 1925, se llama Muchacha en la ventana. ¿Y por qué me gustó? Digo, la verdad que no lo conocía, lo conocí hace unos 2 meses también pensando en estas cuestiones de educación, y me encantó la sensación de esta mujer mirando la tranquilidad del mar, ¿no? Y se me vino a la cabeza esta idea de la tensa calma, ¿no? No sabemos qué se viene. Corre la brisa, vemos el mar y no sabemos si el mar se va a enfurecer o nos va a dar, digo, márgenes de acción. Lo que sí creo, como les dije y les reitero al comienzo, que esta situación de pandemia, digo, ha puesto en jaque todo lo que conocíamos y cómo nos manejábamos en educación. Es un momento para repensar nuestros viejos problemas y actualizarlos. Me parece que rescato y digo, me gusta mucho la idea de que se están planteando cosas nuevas en educación. Ahora, ¿cuál es mi miedo más grande? Que todos estos planteamientos que estamos realizando queden en eso, en esas viejas discusiones, que las actualizamos y quedan en discusiones. Y que cuando volvamos a lo que vengamos, a la bimodalidad, al distanciamiento, a las clases compartidas, digo, a las nuevas configuraciones que pueden tener la escuela y la sociedad en general, digo, que se intente volver a lo que ya teníamos. Si volvemos a eso, quiere decir que hemos desaprovechado una oportunidad histórica de cambiar todo. Les reitero lo que les dije, el sistema educativo mundial está en jaque. ¿Qué momento histórico más oportuno para plantear transformaciones? Y nosotros, los que nos interesamos por la educación rural, me parece que tenemos una obligación particular con esto. Tenemos que seguir empujando para que haya cambios y para que las políticas pongan el foco, ya no desde políticas compensatorias, sino desde políticas focalizadas exclusivamente en la educación rural, en poder saldar esas enormes desigualdades que tenemos. Y no las remitamos solamente a la cuestión tecnológica, que es la que primero nos brota. Obviamente, en una situación en la cual lo tecnológico cobró una relevancia fundamental, digo, porque la tecnología hoy por hoy es la que nos permite manejarnos, digo, podemos comprar cosas, podemos dar clases, podemos conectarnos con tal persona del otro lado del mundo y demás. Digo, más allá de eso, no nos olvidemos de los problemas históricos que tiene la educación rural. No nos olvidemos de esos chicos que encuentran muchas veces en la escuela un plato de comida caliente porque en la casa no lo tiene, porque encuentran en su maestra, digo, ese afecto, esa contención y ese adulto que los acompaña en un proceso de formación permanente y constante. Digo, en espacios como las escuelas que son irreemplazables por la tecnología. Las tecnologías nos vienen a acompañar. No pensemos en la tecnología como una finalidad última, pensemos en la tecnología como un medio, digo, como algo que acompaña nuestro trabajo. Pero es imposible pensar que la escuela va a desaparecer. La escuela tiene cosas únicas. Digo, en la escuela nos encontramos con nuestros amigos, con nuestros compañeros. Si ustedes tienen la posibilidad, les recomiendo que vean algunos videos que lo van a encontrar en YouTube, algunos videos especialmente de UNICEF,
en algunos países como por ejemplo con Uruguay, en los cuales se muestra lo que fue la vuelta a clases, y me resultaba sumamente interesante, digo, ver la alegría de los chicos volviendo a tener contacto con su señorita, digo, con el distanciamiento, como decía justamente el testimonio, desde lejos, un abrazo desde lejos, pero es esa sensación de calor con el otro, ¿no? Me parece que hay que pensar, digo, hacia adelante en términos de qué podemos potenciar, qué debemos seguir exigiendo a las políticas y ante todo seguir pensando que esas desigualdades que los datos nos están mostrando a nivel nacional en la educación rural se potencia. Entonces, digo, queda nuestra tarea pendiente en todo lo, porque digo, la pandemia no termina acá, la pandemia tiene retazos para muchos años. Entonces, digo, el trabajo que tenemos por delante es sumamente grande. Espero no haberlos aburrido, traté de ser cortito, bastante bien, creo que tuve 50 minutos hablando. Si ustedes vieran mis clases, agradecerían que solo sean 50 minutos. Porque mis alumnos me retan, porque dicen, profe, ya está, tanto vas a hablar, tanto tenés para 3 horas, tenés para hablar, profe. Bueno, así que estuve bien, 50 minutos, repito, para un viernes a la tarde, nada mal, nada mal. Así que, bueno, usted dirá, Talía, ¿cómo seguimos? ¿Qué tal? Bueno, perfecto, Marcelo, te felicito, la verdad que súper interesante. Como habíamos dicho, vamos a ver, quienes deseen hacer preguntas, anótenme en el chat, pero ya tenemos 2 preguntas que ya hicieron, entonces le voy a leer a Marcelo las 2 primeras preguntas y los demás se van anotando. Si quieren, simplemente me dicen, ponen, Paula, digo, un ejemplo, ¿no? Paula quiere hacer una pregunta y les voy dando la palabra de a uno. En principio te hago las 2 preguntas que ya teníamos anotadas. Una de Marina, que ella pregunta por si ya se pensaron o si sabes si se han pensado en Salta políticas para gestión de políticas públicas para mejorar la conectividad, como para no regresar a la normalidad, dice Marina. Eso por Bueno, a un ver, lado. hace un par de... Espera un segundo que te leo las 2 dale, primeras. dale, dale. Y la otra es de Diego Moreiras, dice, ¿qué cambios te imaginas, Marcelo, como deseables? Cambios en relación a la situación anterior de las escuelas rurales. Digamos, yo creo que las 2 van por el mismo lado, solo que Marina, por su especialidad, lo enfoca en la conectividad y Diego lo hace más amplio. Mientras tanto, vamos viendo quiénes más tienen las preguntas. Si querés vos, anda respondiendo estas. Dale. Hace un par de semanas, Santiago Cafiero anunció, de hecho, un proyecto de conectividad a zonas rurales especialmente. De hecho, acá en Salta, por lo menos se anunció desde las noticias, no lo sé concretamente, pero por lo menos en las noticias salió que había toda una construcción de red de mejoras en cuanto a conectividad para nivel provincial. Así que probablemente, digo, uno imagina que una de las cuestiones a plantear en el corto plazo tiene que ver con mejorar la conectividad. Si algo creo que se ha exigido mucho y se ha dado muy poca bolilla, es por ejemplo la liberación de contenidos y la accesibilidad que no hemos tenido, digo. Creo que una de las soluciones más grandes en estos tiempos de pandemia, a ver, más grande en realidad, creo que estoy cometiendo un error al decir que sería una solución grande, pero que ayudaría mucho, sería que las empresas, digo, hubieran liberado los servicios de Internet durante todo este tiempo, ¿no? Obviamente las empresas no están dispuestas a perder nada, ¿no? Pero qué gesto tan noble que hubiera ayudado mucho de que se liberara la conectividad para todos, liberación de datos, eso punto uno. Después la cuestión de la conectividad, tenemos condiciones de conectividad muy malas en Argentina en general, digo, ¿no? Entonces, digamos, eso es difícil que se solucione en el corto o mediano plazo, porque no es una cuestión solamente de la ruralidad. Ustedes mismos en su urbanidad van a ver las dificultades que tienen de conexión muchas veces. Se tiene que ver, digo, con la disponibilidad de antenas que tenemos y con las inversiones que no se han hecho en este país en torno a mejorar la conectividad. Entonces, no sé qué más se va a hacer. Se anunció por parte también del gobierno nacional el reiniciar de vuelta lo que era antes el plan Conectar, pero especialmente digo esto de poder dar computadoras, lo escuché para chicos de nivel secundario nuevamente. Bueno, no sé en qué andará esa situación, no sé cuándo llegarán las primeras partidas, quizás alguien que esté ahora conectado y esté vinculado a cuestiones de gobierno tenga mejor
información al respecto, pero imagino que también en el corto plazo van a empezar a distribuir nuevamente las computadoras. Digo, con las computadoras me parece que si algo deberíamos mejorar en relación a los años anteriores es trabajar mejor socialmente los discursos en torno a las computadoras. ¿Qué quiero decir? Si algo se criticó mucho es que había computadoras para todo y decían los chicos la utilizan para jugar, no sirven. Y yo lo que pensaba es, digo, ¿el problema es la computadora o el problema somos los adultos que no sabemos cómo orientar a nuestros chicos? Punto uno. Entonces, digo, el problema no es la política de distribución de computadoras. Bienvenido sea, yo me acuerdo cuando estudiaba no tenía nada parecido a una computadora. Nada parecido a una computadora. Hubiera muerto por una computadora para poder estudiar. Entonces, el problema no es la computadora en sí, el problema en todo caso es lo que los adultos hacemos con esas computadoras. En todo caso, hay que reforzar la formación docente. Los docentes estamos preparados, sabemos manejar las computadoras. Digo, y repito, saber manejar una computadora no solamente tiene que ver con iniciarla o apagarla, saber imprimir algo, no tiene que ver solamente con iniciar Facebook, Instagram o alguna red social. Digo, manejar la computadora tiene que ver con la enorme cantidad de aplicaciones que hay que te favorecen, digo, la interactividad. Entonces, digo, la pandemia obligó a todos que aprendan a manejar Zoom. Eso está bueno. Digo, pero el Zoom existe hace mucho tiempo, ¿no? Digo, nos hemos venido perdiendo herramientas que en una situación normal también hubieran sido útiles. Pero digo, esas cuestiones no sé hasta qué punto van a mejorar. Debo decir, no quiero ser pesimista en esto, pero me cuesta pensar mejoras a corto plazo para la educación rural, lamentablemente. Ojalá, digo, hubiera un cambio de rumbo en las políticas y en donde hubiera, digo, además de la cuestión de infraestructura propiamente dicha, hay un acompañamiento a los docentes y a los alumnos. Me parece que el cambio a pensar tiene que venir por ese lado. La infraestructura es elemental, tal cual, conectividad, computadoras, escuelas en condiciones, digo, para el trabajo, seguro, digo, pero a eso sumale mejor salario docente, acompañamiento a ese docente, digo, dale capacitación, pero una capacitación, digo, que no sea esa capacitación burocrática en donde el docente tiene que ir a la ciudad más cercana a capacitarse para sumar puntos y no perder el puesto laboral, ¿no? Digo, dale una capacitación en serio, una capacitación in situ, en el lugar, acompañalo, mandale gente a que trabaje con él en torno a cuestiones desde la tecnología, pero también desde la violencia de género, el hacinamiento, las desigualdades, digo, capacitarlo en un montón de cosas, capacitarlo en ESI, pero no obligues al docente a irse a la capital de la provincia a capacitarse. Digo, me parece que tendría que ser por ese lado. Lamento decirles que no sé si hay mejoras al corto plazo, pero nunca está de mal soñar, nunca está de mal soñar. ¿Por qué no? Para eso estamos, para exigir, ¿no? Me parece que va por ese lado. Perfecto, acá me van anotando otras preguntas al costado. Tenemos dos, yo creo que con eso ibas respondiendo un poco a Marina y Diego. Alejandra Salomón hace una consulta vinculada con la infraestructura, precisamente, con la cuestión de los caminos rurales. Si vos tenés un conocimiento, si alguien ha pensado, porque claro, todo eso está estupendo, pero hay escuelas a las cuales vos mismo decías, es difícil llegar, no llegamos. Mismo en la provincia de Buenos Aires tenemos llanura, pero nos llueve un poco y no podés entrar. Tal cual, Entonces, bueno. digamos, eso es lo que plantea Alejandra y si tenés alguna noticia al respecto. Y después, otra pregunta de Juan, sé que se me están yendo un pequeño problema que se me escaparon acá. Porque van preguntando y van comentando. Esto no. Esperen un segundo. Juan García. Porque preguntaba el tema de, bueno, cómo es que vamos a avanzar, pero si, digamos, la normativa queda igual, algo así era la pregunta. Esas eran las dos cosas, sobre los caminos y sobre el tema de normativas que van como a contraposición de la realidad. Yo charlando con una persona que hace demografía acá en Salta, y en algún momento lo charlábamos con esto de las dificultades para llegar a determinadas escuelas rurales, y me decía, digo, el problema, dice, no son las escuelas rurales, el problema son, digo, las conexiones que tenemos en Argentina, digo, su problema estructural enorme a lo largo y ancho del país, en donde te llueve un poquito y se te cortan las rutas.
Entonces, digo, tiene que ver con eso, tiene que ver con las dificultades de transporte, la inexistencia, digo, de un servicio de ferrocarril a lo ancho y largo del país, que no sea para simplemente cargas, digo, el monopolio que hay en torno a las empresas de transporte, digo, es un problema mucho, mucho más grande, ¿no? Y las cuestiones geográficas, obviamente, que tienen una impronta sumamente grande en las posibilidades de acceso o no a las determinadas escuelas, ¿no? Por un lado eso. Después también digo, pensando en esto de las posibilidades, unos datos que tengo también acá que no se los dije, digo, que me parecen muy interesantes, que también va contestando un poquito acerca de qué tenemos que mejorar, ¿no? La red de comunidades rurales, haciendo un testeo que se hizo en los últimos tiempos, se encuestó más o menos cerca de 6.000 escuelas, ¿sí? Escuelas rurales a lo largo y ancho del país, y resulta que solo el 22% de las escuelas tiene conectividad. Es decir, a los datos que yo les daba hace rato que tenían que ver con los sujetos, con los individuos, estamos hablando que a nivel institucional, ya no es el alumno, ya no es el docente, a nivel institucional, solo el 22% de las escuelas rurales tienen algún tipo de conectividad, y en muchos de casos, conectividad no provista por los ministerios jurisdiccionales, ¿no? Sino que son muchas veces gestionadas por el mismo director de la escuela, ¿no? Entonces, digo, eso marca, digo, a la larga, un problema enorme que tenemos, ¿no? También, digo, esto yo les decía, de la velocidad con las cuales se trabaja. Más de la mitad de las conexiones que tienen nuestros alumnos en escuelas rurales son menor a estos 20 megabytes por segundo, lo cual no asegura que haya una buena conectividad, ¿sí? Y digo, hay solo un 30% más o menos, entre 30 y 32%, digo, de personas, de nuestros alumnos que van a escuelas, en general en nuestro país, que tienen menos de 6 megabytes, con lo cual les digo, el internet es sumamente bajo, es prácticamente no estar conectado, a pesar de tener internet. Fíjense la contradicción. Digo, le repito eso, tener internet no significa estar conectados, ¿sí? Y nada, me parece que hay problemas que tienen que ver, digo, problemas estructurales que se acarrean históricamente y a los cuales se suman los problemas ahora actuales de la tecnología. Digo, porque si no podemos resolver lo que teníamos antes, ahora, lejos de que los problemas se achiquen, se agrandaron más. Digo, se hicieron cada vez más grandes. Se sonríe Marta Chau, que se sonríe. Porque ahí te estoy Bueno, viendo, Marta. Se sonríe como diciéndome, y sí, la verdad que estamos complicados. bueno, tenemos acá una acumulación. Hay algunos que han hecho reflexiones, pero te digo una cosa. Juan García lo que preguntaba era cómo se cambia si las normas son rígidas. Después pide la palabra Yamila. ¿Querés responder esto de la normativa o ya le damos la palabra a Yamila? Bueno, con el tema de las normativas, digo, me parece que es uno de los grandes ausentes de los debates actuales. Si ustedes siguen generalmente lo que va anunciando el ministro Trota, digo, las cuestiones normativas se están remitiendo a protocolos para la vuelta a la clase, pero no se está trabajando sobre cambio de normativas en torno a una nueva configuración de escuela y demás. Digo, me parece que los planes de estudios, los contenidos que se están trabajando, me parece que requieren actualizarse también. Digo, si vas a cambiar solamente la forma, me parece que estás perdiendo una pata del análisis. Hay que pensar, me parece, en reformulaciones curriculares importantes, digo, porque no se trata de la vuelta inmediata a las clases de forma presencial. Si pensás solamente cuándo vamos a volver a estar frente a los docentes frente a nuestros alumnos, me parece que estás reduciendo el problema a algo mucho, a que es en realidad algo mucho más complejo. Tenés que pensar el problema de acá a 10 años. Digo, la pandemia tiene una connotación tan fuerte, digo, no sé hasta qué punto todos la estamos dimensionando de esta forma, digo, que tenemos que planear políticas de acá a 10 años. Digo, no podés plantear esto de la bimodalidad, los protocolos para los próximos meses, total, el año que viene hacemos como si nada. Digo, no sé si va a poder pasar de esa forma, por un lado, y de hecho no sé si deberíamos pensar que pase de esa forma. Digo, por eso me da miedo el tema de la normalidad. La palabra normalidad es terrible esa idea de normalidad, ¿no? Pensemos qué normalidad que es la que queremos. La que teníamos, digo, si ustedes me dijeran, estábamos bárbaros, volvamos a eso, y yo te diría, y sí, dale, empujemos para volver a lo que teníamos. Pero si lo que teníamos tenía muchas deficiencias, digo, no me hagas volver atrás, miremos hacia adelante con algo nuevo. Digo, debe haber personas, estoy seguro que hay personas con mucho más ingenio
que la mía como para pensar política. De hecho, escuché, digo, a gente especialista que tira ideas muy buenas. Digo, pobre Adrián Ragno, que no sé si va a querer hablar o no, pero Sí, ahora va. yo leí por ahí cosas de Adrián Ragno donde proponía unas vueltas a las clases que me parecieron sumamente interesantes. Entonces digo, escuchemos a la gente que está trabajando en ruralidad, escuchemos a nuestros maestros rurales. Digo, el gran ausente también es la voz del maestro rural. Digo, los especialistas, entre comillas, somos los que hablamos de la educación rural. Digo, y yo estoy hablando de la educación rural muy cómodo desde mi casa. Es completamente ilógico, digo. El que sabe sobre educación rural no es el que investiga, no es el verdadero especialista. El verdadero especialista en la educación rural es el maestro, el que está ahí, digo, es el que todo el día la pelea a la situación. Entonces, digo, tendríamos que mínimamente arrancar por escuchar las voces de los maestros. Censo nacional automático para conocer propuestas desde los propios maestros. Digo, no va a pasar, pero qué bueno, qué lindo sería que pase, ¿no? Digo, tener la voz, digo, no los números en frío como les doy yo, un porcentaje, sino la voz del maestro. Digo, yo creo que todos los porcentajes que yo les di son nada a la luz del testimonio que les pasé. Me parece que lo más interesante de la charla es el testimonio. Lo escuchaste de primera fuente, de una persona que está ahí, que la está pasando. Yo te estoy contando un porcentaje, nada más. Yo creo que va por ese lado. No sé si contesta esa la pregunta o no. Bien, escúchame. Ahora, tengo 3 personas que van a hablar. Yamila, Adrián precisamente, y Hortensia. Dale, Entonces, te le damos la escuchamos. palabra a cada uno de ellos y hay después otra pregunta que anoté. Lo que les pido que la pregunta o comentario sí sea breve, así nos da posibilidad a todos. Entonces, primero, Yamila, por favor, levantá el micrófono vos misma, Yamila, y preguntá. Bueno, hola, ¿cómo están? Sí, yo más que nada para sumar en relación a la importancia, bueno, que decía Marcelo del testimonio y de las distintas realidades, ¿no? Yo trabajo en una escuela secundaria de alternancia, donde los chicos están una semana en la escuela, 2 en sus hogares, y además, bueno, de tener en la currícula las asignaturas como tienen todas las demás escuelas, es una institución que está vinculada a la producción familiar. Entonces, en estos tiempos de pandemia, bueno, por un lado que no hemos podido usar prácticamente ninguna de las estrategias que se han planteado, ¿no? Como Zoom, etcétera, ni siquiera una videollamada por WhatsApp, porque no tienen internet, estamos yendo a los hogares, en muchos casos, a entregarles junto al bolsón de alimentos las tareas, pero a esto se suma la gran dificultad de poder acompañarlos en los procesos productivos, el acceso a los caminos, el poco acompañamiento que tenemos también desde las autoridades, digo, municipales, provinciales, nacionales, y pensaba en esta dificultad que se presenta para volver a esa normalidad muy entre comillas, y todo, bueno, la normativa que estuve leyendo estos últimos días sobre el aula burbuja y demás. Bueno, ¿cómo hacemos con esos niños? ¿Cómo hacemos en los entornos productivos? ¿Cómo hacemos mismo dentro del aula? ¿Qué tipo de escuelas van a poder volver a esa normalidad? ¿Quiénes tienen esos recursos? Y cómo esto, en realidad, si no cambiamos, haciendo fuerza nosotros, que somos los que estamos en el territorio todos los días, Está claro que el trabajo docente sigue siendo el pilar fundamental que sostiene la educación rural. En cuanto a las definiciones que vos decís, Marcelo, en cuanto a la información que te provee el Ministerio,
el mío ministerio hasta 2019 no maneja un concepto único de lo que es escuela rural, ¿sí? Así que por ahí la modalidad de educación rural maneja un concepto, estadística manejaba otro concepto, y eso hacía que nosotros, desde el ministerio, tengamos algunas dificultades en cuanto a identificar la cantidad de escuelas rurales que hay en la provincia. Por eso puedo decir muy bien que es siempre una proximidad, porque es dinámico, es flexible la cantidad de escuelas, incluso no están muy bien identificadas las escuelas que pertenecen a la ruralidad y las escuelas que pertenecen a la modalidad de IB. Después, otro tema para pensar en las políticas públicas macro, a nivel macro, sería el tema de la formación docente, ¿sí? Por ahí los institutos de formación docente hasta cierto punto estuvieron pensados para formar docentes en la urbanidad. Por ahí el docente en la educación rural necesita cierta especificidad, ¿sí? Como por ejemplo el tema de enseñanza en plurigrado, enseñanza en pluriaño, estrategias, ¿sí? Y por ahí se requerirían algunos cambios en los modelos organizacionales también, ¿sí? Lo cual debería ir de la mano con los cambios de los modelos pedagógicos. Lo cual seguimos pensando a nivel macro, como vos decís, que deberían sentarse los especialistas, ¿sí? Tanto de las universidades como de los que trabajan en el ministerio, para poder diseñar, ¿sí? Algunas estrategias que cambien, ¿sí? toda esta estructura de la educación rural, porque si estamos tratando de adaptar todo lo que se pensó para una educación, los mismos errores, ¿sí? Si no cambiamos los medios, los resultados no van a cambiar. Después otro tema es, yo lo veo desde el punto de vista ministerial, como algo positivo, es que la Ley Nacional de Educación, al reconocer a la educación rural como una modalidad, es un importante reto, ¿sí? Abre nuevas expectativas, los cuales deberían llegar a las escuelas a través de las políticas públicas pensadas desde el punto de vista ministerial. Ojo que no quiero que se vea que me pongo la camiseta del ministerio ni nada por el estilo, ¿sí? Lo que estoy viendo es que algunos cambios se necesitan a nivel macro, porque el docente, es como vos decís, es el pilar fundamental de la educación rural, pero que necesita, como vos bien decís, el acompañamiento del ministerio. Un tema que es también para destacar y para señalar y para cambiar es que los equipos ministeriales no tienen estabilidad en el tiempo, así que se hace muy dificultoso el tema de mantener equipo y planificar a 4 años. Se planifican anualmente, y eso hace muy difícil que pensemos de acá a 4 años, de a 10 años, menos todavía, ¿sí? Porque debemos diferenciar lo que es la política gubernamental de lo que son las políticas estatales. Dos cositas pequeñas para seguir. En cuanto vos, ¿cómo seguimos? Bueno, pensemos en los alumnos con discapacidad en la ruralidad. Ya en tiempo que no es de pandemia, imagínate, ya están excluidos, imagínate ahora en estos tiempos, ¿sí? Lo cual requieren que las diferentes modalidades trabajen en forma conjunta en el territorio, lo cual se dificulta muchas veces. Lo mismo pasa con las direcciones de nivel, ¿sí? Se requieren que hayan trabajos conjuntos para que se puedan hacer las planificaciones. Hay propuestas y ejemplos muy buenos, como la provincia de San Luis, que tiene los colegios multinivel, ¿sí? Donde en el mismo edificio están los 3 niveles y se estructura con una sola planificación, con un solo director. Después otro temita para ir cerrando es que se plantea un poco la desorganización que hay. Nosotros en San Antonio de los Cobres, con 2 escuelas que están a una distancia de 2 cuadras, tienen 2 regímenes diferentes. Uno tiene el régimen de verano y el otro tiene el régimen común. Lo cual dificulta para que los chicos que finalicen la escuela primaria del régimen de verano puedan incluirse después en el colegio secundario. Hay casi 6, 7, 8 meses de diferencia entre egresan de la primaria y tienen que ingresar al secundario. Por eso es muy importante lo que voy a decir, las soluciones micro, pero también las soluciones macro, ¿sí? Políticas públicas a nivel macro que puedan identificar y puedan trabajar sobre los indicadores. Nosotros tenemos en ruralidad y en EIB
altos índices de abandono, repite, de soledad. El año pasado estuve en la escuela de Alto La Sierra, en la primaria, y había chicos de 13, 14, 15 años en la primaria, y en el primer ciclo, segundo ciclo de la primaria, ¿sí? Imagínate, hay chicos de 13, 14 años que están en la escuela primaria, que potencialmente ese chico va a abandonar y va a quedar fuera del sistema, ¿sí? Entonces, se requiere que se junten dos especialistas, ¿sí? Tanto de la universidad, y que aporten estos datos que voy a decir, y decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Qué estrategias podemos realizar? Los cambios en los institutos de formación docente y en las universidades que digan, bueno, enseñar en la ruralidad no es igual que en la urbanidad, ¿sí? Se necesitan cambios en los modelos organizacionales, en los modelos pedagógicos, y poder que el docente mantenga, y proveer a los docentes también estrategias, no solamente, como vos decís, las TIC son recursos, que no es un medio, y se necesitan darle estrategia al docente para que pueda enseñar en la ruralidad, que mantiene una especificidad muy diferente a lo que es la urbanidad. Eso nomás, mi aporte. Y bueno, y gracias Marcelo por siempre compartir y ser tan abierto con todas tus experiencias y tus conocimientos. Perfecto, gracias Adrián. Le damos la palabra a Hortensia y después a Marcelo, y después nos quedaría María Rosa con una pregunta y otra pregunta también escrita que te voy a leer. Entonces, Hortensia, por favor. Bien, buenas tardes a todos. Los saludamos de acá de Catamarca. Nosotras, conjuntamente con la doctora Cecilia Meléndez, trabajamos en investigar también a la ruralidad, en este caso al nivel secundario. Y también en este sentido compartimos lo que plantea el doctor Marcelo en relación a que volver a recuperar la voz de los docentes rurales, en este caso de los profesores, que por ejemplo la doctora Cecilia estuvo trabajando este verano recuperando algunas voces, y también los docentes reafirman esta necesidad de que el Estado llegue y que pueda escuchar sus necesidades, que las políticas estén pensadas y situadas, más que todo, porque siempre están en un nivel macro y nunca están visualizadas en un nivel micro, y nunca van a ver la realidad de la ruralidad propiamente dicha. Entonces, considero y estamos totalmente de acuerdo en relación a que es necesario recuperar esos testimonios que de algún modo son los que saben de la ruralidad y reafirman esta idea de que el Estado llegue, acompañe y que se haga presente en relación a la capacitación, a la infraestructura, al acceso, porque Catamarca tiene muchísimas escuelas rurales y es muy difícil el acceso a las escuelas rurales por parte de los docentes. Entonces, sienten de algún modo una ausencia del Estado y de las políticas que reafirmen la ruralidad y que contengan a esos docentes y a esos alumnos que de algún modo tienen expectativas de que los alumnos puedan seguir otras carreras, de que pueda haber ofertas educativas que acompañe a la escuela secundaria, y que no tan solo busque esto de garantizar la obligatoriedad, sino que también garantice el acceso a servicios educativos a nivel superior, por ejemplo. Hay muchísima demanda en ese sentido, así que de acá de Catamarca los saludamos y nos gustaría también formar y tejer redes para seguir trabajando en esto que nos atañe, que es la educación rural, en nuestro caso particular, la educación rural en nivel secundario. Muchas gracias. Dale, Perfecto. gracias, Hortensia. Hortensia. Marcelo, si querés comentar algo con respecto a los tres que han hablado. Dale, cortito como para que no se extienda demasiado la respuesta. Digo, me encanta tu testimonio, Yamila. Digo, definitivamente ahí eso que yo les decía, todo este cuadrito que yo les mostré de las distintas herramientas, plataformas y demás tecnológicas que hay, digo, chocan con una realidad que es la escuela rural, digo, ¿no? Digo, ¿qué te voy a hablar a vos de Zoom, de Meet, de Chamilo, del Collaborate y demás, cuando vos me decís no tengo conexión? ¿Sabe qué? Tengo que ir a tocar la puerta de mi alumno para darle una actividad. Bueno, digo, es la situación de la escuela rural, digo. Entonces, digo, no dejemos, los que estudiamos educación rural, no nos dejemos imbuir
por toda la cuestión tecnológica que lo plantean, que es muy importante, repito, pero que se plantea a nivel urbano como si fuese la realidad que vivimos las escuelas rurales, ¿no? En las escuelas rurales tenemos problemáticas particulares, entre ellos que todos estos datos de falta de conectividad, de dispositivo y demás, en nuestro caso se magnifica, ¿sí? Y entonces la tarea que de por sí es solitaria del docente, acá se magnifica mucho más. Con respecto a lo que decía Adrián, sí, tal cual, digo, es difícil pensar políticas, y pensando en esto de las políticas, digo, Talía me ha escuchado un montón de veces contar la misma anécdota, Adrián, creo, Silvana, que quizás algún curso en la UNSA hicieron con nosotros, también lo habrán escuchado, pero yo le decía, y respondiendo un poquito a lo que dice Hortensia, esto de las políticas, ¿no? Qué peligrosas son las políticas generales, las políticas nacionales, cuando se intentan aplicar sin ningún tipo de filtros en las jurisdicciones, ¿no? Yo les contaba que allá por el 2012 más o menos, en una búsqueda de datos que estábamos haciendo, yo que estaba haciendo por la zona de la Quebrada del Toro, había maestros que me decían que uno de los programas que había dentro del proyecto Horizonte, que era un proyecto nacional, era la provisión de transporte para los chicos que asistían a las escuelas rurales, ¿no? Entonces, digo, ¿qué decía la política nacional con respecto a esto? Digo, le demos bicicleta a los chicos. Buenísimo, decía. Yo digo, qué buen programa que le está dando bicicleta a todos los chicos. Resulta, me dice la maestra, mira a tu alrededor, tenés cerro por todo lado. Probá andar en bicicleta en el medio del cerro, trata de subirlo y ni te hablar de bajarlo, y bajar con una bicicleta en el cerro. Me decía, yo lo que necesito son mulas en todo caso. Pero ¿cuál fue la respuesta de la supervisora ante el pedido de la directora de que le compren mulas? No es un bien inventariable. ¿Cómo lo hago para rendir cuenta de esto? Está bien, vos necesitas una mula, pero yo te puedo comprar una bicicleta porque esto lo puedo facturar y el programa funciona bárbaro. Bueno, son esas incoherencias que hay a veces entre la ruptura entre política nacional y las políticas pensadas de las propias jurisdicciones, ¿no? Digo, esto no quita que haya políticas en las jurisdicciones que sean muy buenas, digo, ¿no? Tampoco no hay que caer en esos extremos, porque hay políticas jurisdiccionales pensadas para la educación rural que realmente están muy buenas. Y no me quiero olvidar esto de la formación docente. Mira, Adrián, una de las cosas que yo lamento mucho, digo, yo no soy demasiado viejo, parezco viejo, pero no soy tanto, pero yo recuerdo todavía, hacia mediados de los 90, todavía existían institutos de formación docente rural, ¿sí? Hacia mediados de los 90. De hecho, yo me inicié trabajando como profesor en un terciario en el Instituto de Formación Docente Rural. Digo, después del 2000 en adelante, los institutos de formación docente rurales desaparecieron y pasó a ser formación docente, digo, para el maestro primario, punto. Nada más. Entonces se perdió esa especificidad de formar para un maestro rural. Digo, y es para debatirlo mucho, digo, porque los que estaban en oposición a la formación de un docente rural decían, no, lo que pasa es que es segmentario, vas a formar un docente que lo vas a excluir directamente al sistema rural y no le permitís manejarse en otros ambientes. Bueno, no sé, yo creo que la especialidad en la ruralidad me parece que debería por lo menos replantearse porque me parece que es muy importante. No es lo mismo, como decís vos, Adrián, enseñar en una escuela rural que enseñar en una escuela urbana. Tiene matices distintos. Entonces, nuestros docentes, que muchos en el caso de Salta, la mayoría se forma acá en Salta Capital, se forma acá y vuelve a sus pagos o va al interior porque es la primera posibilidad laboral que le sale y tiene que enfrentarse a una realidad que es completamente distinta a la que se formó. Digo, esa ruptura es muy grande. Distinto sería si podríamos pensar canales de formación mucho más fuertes. Eso, nada más, Talia. Sí, gracias. No sé si alguno de ustedes habló, pero tratemos de tenerlo el micrófono apagado. Si llega a entrar alguien de afuera, nos avisan, ¿no? Porque eso puede llegar a suceder también. Yo no quería hablar porque quiero darle las palabras, pero no me puedo dejar de decir una línea. La primera escuela de maestros rurales en América Latina fue de Argentina, en 1904, y eso no me lo va a dejar mentir Juan García, que es de Entre Ríos, la Escuela Alberdi. Entonces tengo una pregunta de Sandra que le hizo por escrito y luego le damos la palabra a María Rosa. La pregunta de Sandra es muy específica, dice, ¿cómo se evalúa? ¿No? Refiere a la evaluación, ¿cómo se evalúa si no hay conectividad o no se evalúa? Esa es la pregunta, pero bueno, antes de que la respondas, también le doy la palabra a María Rosa. Cuando respondes Dale. todo junto. María Rosa, si querés abrir tu micrófono. Sí. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Bueno, la verdad que muy claro tu aporte, Marcelo. Creo que
que nos hace pensar en varias cuestiones que compartimos, ¿no? En muchas particularidades de cada zona rural. Acuerdo en todo lo que planteas y comparto sobre las deudas históricas, ¿no? De la educación, referidas a la educación rural, que siguen estando pendientes, como estas deficiencias estructurales de poder acceder a servicios básicos, la ausencia de formación inicial y continua, como planteaba recién el profe, el colega Adrián, un lugar también históricamente relegado en las políticas educativas, a pesar del reconocimiento como una modalidad del sistema a partir de la Ley de Educación Nacional. Y retomando un poco lo que vos planteabas al inicio de tu charla, que justamente empezaste la charla diciendo un poco la singularidad que tiene la educación rural y la dificultad de pensar, o que justamente esa singularidad no se está poniendo, no se está discutiendo, no se está poniendo en la discusión de las reflexiones actuales que van a manera, que toman la educación de manera general, ¿no? Pensando en este reconocimiento de modalidad que implica una forma específica de pensar la enseñanza en estos contextos, y pensando esta singularidad que tiene la educación rural en sus distintos niveles, yo te consulto como pregunta y como reflexión, si pensás que hay algunas cuestiones de esta singularidad o de esta especificidad de la educación rural que pueden aportar a pensar otras formas de hacer educación y de pensar la educación en general, a partir de este contexto que nos movió la estructura. Porque, digamos, sin desconocer todas estas deficiencias y todas estas carencias que arrastramos históricamente, también, digamos, si nos posicionamos desde un lugar de la potencialidad de lo que tiene la educación rural, en cuanto a la enseñanza, al lugar del docente, al plurigrado, a la plurisala, al pluricurso, digamos, hay como mucha potencialidad de trabajo. Y no sé, te pregunto si vos pensás que algo de esa singularidad, de esa especificidad puede ser potencial o puede hacer, digamos, algunos aportes a pensar otra forma de hacer educación en general, ¿no? O sea, para toda la educación. Bueno, a ver, creo que lo dijiste vos, que es un punto clave de la potencialidad que tienen las escuelas rurales, es el plurigrado. El docente que enseña en distintas secciones y en distintos años, me parece que tiene una experiencia, una experticia y un manejo de situación que me parece que puede ser sumamente interesante para pensar el resto de la educación en general, digo, ¿no? El docente que tiene que trabajar con alumnos que van a distintos ritmos, que tiene que enseñarle distintas cuestiones, que tiene que hacer un trabajo múltiple en el aula, me parece que ahí tiene una de las características más fuertes el sistema rural, que puede ser pensado para repensar las nuevas estrategias en torno a esa nueva normalidad que se quiere pensar. Yo siempre digo, las carencias no deberían tapar todo lo bueno que tiene la educación rural. El trabajo que hace el docente, es un docente, si hay un docente multifunción, es el docente rural, y especialmente en estas escuelas unipersonal, donde el docente es el que gestiona, es directivo, es maestro, y es todo junto, y uno dice, ¿cómo hace está bien, por lo general la educación rural, en algunas zonas particularmente, la cantidad de alumnos no es comparable con las zonas urbanas, está perfecto, pero muchas de estas estrategias didácticas que tiene el docente para poder trabajar en un mismo pizarrón, con 3 secciones distintas, me parece que es una muy buena modalidad para pensar esto de los protocolos que se quieren aplicar en cuanto al distanciamiento, ¿no? Esto que se está pensando en que no todos los alumnos vayan al mismo tiempo, de que haya cuestiones rotativas, 3 días para un grupo, 3 días para otro, o semana para un grupo, semana para otro. En ese contexto de cómo se está planificando esa vuelta, que incluye inclusive esta bimodalidad, si es que se puede aplicar en las escuelas rurales, es donde más dificultosamente la veo, pero en esto de la rotatividad que se está planteando, el trabajo en plurigrado me parece que es un ejemplo
por lo menos para profundizar en su investigación y ver qué nos sirve para la educación en general. Después, con el tema de la evaluación, digo, yo soy profesor de didáctica en las dos universidades. Bueno, desde la didáctica, para nosotros la evaluación es una cosa y la acreditación siempre es otra. Entonces digo, ¿hay que evaluar? Sí, hay que evaluar siempre, lo hacemos permanentemente. La acreditación es la que tenemos que empezar a pensar cómo se va a hacer. Ese es un tema mucho más complicado y complejo, digo. De hecho, el ministro Nicolás Trota lo aclaró en muchas oportunidades esto. Estamos hablando de que si haya evaluación en todos los niveles. Digo, esto de que el docente vea cómo está trabajando, qué se está logrando. Y la acreditación, digo, está en un signo de interrogación muy grande. No sabemos cómo va a ser esa acreditación. De por sí creo que el ministro dijo en su momento que se descartó la promoción directa, que eso no iba a pasar, y que se iba a pergeniar los dispositivos necesarios como para que la evaluación que viene haciendo el docente vaya acompañado en algún momento de algún tipo de acreditación. Ahora el problema es, ¿cómo estamos evaluando ahora? ¿Qué podemos evaluar? Si los datos nos están diciendo que muchas veces no tenemos contacto con nuestros alumnos, digo, ¿qué posibilidades reales tenemos de saber lo que están aprendiendo? Ese es un interrogante también enorme, enorme. Yo les arranqué la charla contándole esto que nos decían los especialistas de la Universidad de San Andrés, de decir que los datos que están analizando en torno a la enseñanza y el aprendizaje son calamitosos. Son calamitosos, digo, no, él decía, Artopoulos decía, no quiero ser pesimista con ustedes, pero voy a arrancar diciéndoles esto. Digo, esto que nos quieren decir de que la educación está en marcha, digo, no está en marcha, la educación está en pausa. Porque los datos que se están manejando, digo, son terribles. Habrá que esperar cuando surjan todos esos datos, cuando estén más procesados, a ver realmente qué enseñamos y básicamente qué terminaron aprendiendo nuestros alumnos. Creo que todos tenemos en claro que no estamos aprendiendo lo mismo. Yo creo que eso lo tenemos claro. Ahora no sabemos si eso implica algún tipo de mejora o empeoramiento de la situación. No lo sabemos, no lo sabemos. Digo, hay algo que no hay que olvidar, digo, ustedes habrán leído las pruebas a aprender de los últimos tiempos, digo, las escuelas rurales, en lengua, y creo que era en ciencias sociales o naturales, estábamos mejor que las urbanas. Digo, ¿no? Hay datos muy interesantes de la prueba de aprender con respecto a la ruralidad. Muchos creen que en la ruralidad se aprende menos, ¿no? Ojo que las pruebas de aprender dijeron que los que estamos en la escuela rural estamos mejor. Así que, digo, a no perder las esperanzas con eso. No sé si contesté un poco eso. También más que una respuesta, es una reflexión conjunta. Es como que nuestras respuestas, en todo caso, van anexando una reflexión mucho más grande y me parece que eso es importante. Claro, yo creo que sí, porque han ido enganchándose unas con otras, digamos, y mismo lo que vamos escribiendo al costado, que además algunos se van escribiendo entre ellos. Así que bueno, digamos, viene muy bien el intercambio, no solo la charla en sí estuvo estupenda, muy buena, pero también este intercambio que permite, en principio, poder cambiar ideas, preguntas y demás, pero también conocernos y vernos la cara en muchos casos. Acá alguien escribió algo, porque yo les iba a preguntar si tienen alguna otra pregunta. Está tardando en bajar lo del chat. Ah, no. Me parece que no. A ver, acá. Gracias. Bien, si hay alguna otra pregunta ahora, ya tomamos una o dos más y después ya vamos a ir cerrando. Igualmente hay una cantidad de personas que no pudieron participar porque no sabíamos si éramos como 80, si esto no se iba a poner muy lento. Y van a recibir esto por YouTube y posiblemente van a mandar preguntas que después se las remitiremos a Marcelo. Si después a ustedes les queda alguna pregunta, consulta y demás, me imagino que algunos, los que son de Salta, a lo mejor se las hacen directamente a él. Si no, nos envían al correo de la red, a RedFig, nos envían la consulta, nosotros las agrupamos todas, se las mandamos a Marcelo, y después, bueno, en un tiempo, no todo en el mismo día, así seguimos el intercambio. ¿Qué te parece, Marcelo? Ahí les pongo en el chat mi correo electrónico, cualquier cosa. Si podemos comunicarnos y demás y pensar conjuntamente algo, bienvenido sea. Con la gente de Salta,
y capaz que ustedes no lo saben, pero acá en Salta solo podemos salir por número de documento. Así que nos podríamos encontrar solamente si coincidimos los pares, con los pares, los impares con impares. Digo, no es tan libre acá Salta todavía, la pandemia está azotando fuerte y me parece que en cualquier momento volvemos a fase 1 también nosotros. Así que, pero bueno, nada, les dejo el correo electrónico acá, espero haberlo escrito bien, por si quieren hacer algún comentario, alguna duda o demás, y si no, para estar en contacto, por ahí digo, hace rato Hortensia nos dijo que estaba muy bueno la posibilidad de hacer algún tipo de red, por lo menos para intercambiar experiencias, testimonios y demás que nos permitan a todos seguir trabajando, porque digo, si esperamos que los datos vengan de otro lado, olvídenlo, digo, la educación rural no va a haber mucho, me parece, con esto. Entonces trabajemos nosotros en eso de recabar datos en las escuelas rurales y hagamos nosotros, digamos, el trabajo este de seguir reflexionando en estos contextos que nos tocan vivir. Desde ya, por lo menos de mi parte, agradecerles a todos que se han bancado estas 2 horitas, así que desearles un lindo fin de semana, buen receso de invierno, creo que comienza para todos lados el invierno, el receso, así que nada, traten de disfrutar a pesar de la pandemia. Gracias a Thalía y gracias a Celeste de vuelta por la invitación, han sido sumamente amables, todos, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marcelo, te equivocás, acá no hay receso todavía. Provincia de Buenos Aires, seguimos, estamos tomando exámenes parciales, todas estas cosas hasta 25 de julio. Muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias a todos, a todo el mundo que ha participado, y sí, esperemos que sigan conectados, ya sea con Marcelo, con nosotras, a través de la red. Las personas que no son integrantes de la red, indudablemente todos los que participaron hoy se interesan por estas cuestiones de los jóvenes, los niños rurales, no solo la educación, sino toda la condición en general, así que los invitamos también a unirse a la red. Ustedes buscan RedFig y hay una manera de integrar la red, así que bueno, esperamos que todos los que no están todavía en la red se puedan insertar, así que por mi parte nada más, y le invito a Celeste que salude a ella también. Que Bueno. Estuvo grabando, por eso no hablaba, estaba muda. Sí, estuve gestionando todo lo que es la filmación para que, bueno, quienes quieran repetir y ver y chequear lo que estuvimos hablando lo puedan hacer, y quienes no pudieron sumarse también, así que esperen ahí en Facebook que vamos a compartir este encuentro grabado. Y bueno, agradecerles simplemente también el haber estado del otro lado, el intercambio riquísimo que se dio, y bueno, los esperamos que vamos a seguir con estos encuentros. Hay más para charlar, así que vamos a ir generando nuevos encuentros. Sí, y pensamos, bueno, ahora hemos trabajado con gente de Argentina, digamos, pero también es muy interesante, incluso con temas semejantes a esto, pensarlo con gente de Latinoamérica o incluso de España, ¿no? Porque en la red tenemos como para compartir y ver y comparar experiencias, ¿no? Sería muy bueno. Sobre la situación de las familias rurales en general y sobre estas cuestiones en particular. Así que muchísimas gracias a todos y como dice Celeste, los esperamos la próxima, que será todavía a distancia, por lo que entiendo. Me interesaría educación rural en Perú, dice Adrián. Ah, fantástico. No tenemos, me parece que no tenemos gente de Perú. Creo que no, pero bueno. Podemos averiguar. Yo tengo un colega que conozco que no hace educación, pero puedo preguntarle como para establecer algún contacto. Perfecto, así que ya tenemos un pedido concreto directamente, eso ya es fantástico. Bueno, hasta prontito entonces. Chao, gracias. Chao Marcelo, muchas gracias de nuevo. Chao a todos. Chao. Chao.